El credo de los apóstoles, 사도들의 신앙 고백입니다. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. 나는 전능하신 하나님 아버지를 믿습니다. Creador del cielo y de la tierra. 하늘과 땅을 창조하신 분입니다. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 우리의 주님이시고 그의 외아들인 예수 그리스도를 나는 믿습니다. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 성령의 능력과 역사심과 은총으로 말미암아 잉태되셨습니다. Nació de Santa María Virgen. 동정녀 마리아에게 태어났습니다. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. 본디오 빌라도에게 고난을 받으셨습니다. Fue crucificado, muerto y sepultado. 십자가에 처형당하셨고 죽으시고 장사되었습니다. Descendió a los infiernos. 지옥으로 내려가셨습니다. Al tercer día resucitó de entre los muertos. 죽은 자들 가운데에서 3일 만에 부활하셨습니다. Subió a los cielos. 하늘에 올라가셨고 y está a la diestra de Dios Padres. 하나님 아버지 우편에 계십니다. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 거기로부터 살아있는 자들과 죽은 자들을 심판하러
오십니다. Creo en el Espíritu Santo. 나는 성령님을 믿습니다. En la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos. 거룩한 공교회와 성도들의 서로 교통하는 것과 en el perdón de los pecados, 죄들을 사하여 주는 것과 en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. 아멘. 죽은 자들의 부활과 그리고 영생을 믿습니다. 아멘. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. 나는 전능하신 하나님 아버지를 믿습니다. Creador del cielo y de la tierra. 하늘과 땅을 창조하신 분입니다. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. 우리의 주님이시고 그의 외아들인 예수 그리스도를 나는 믿습니다. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 성령의 능력과 역사심과 은총으로 말미암아 잉태되셨습니다. Nació de Santa María Virgen. 동정녀 마리아에게 태어났습니다. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. 본디오 빌라도에게 고난을 받으셨습니다. Fue crucificado, muerto y sepultado. 십자가에 처형당하셨고 죽으시고 장사되었습니다. Descendió a los infiernos. 지옥으로 내려가셨습니다. Al tercer día resucitó de entre
los muertos. 죽은 자들 가운데에서 3일 만에 부활하셨습니다. Subió a los cielos. 하늘에 올라가셨고, y está a la diestra de Dios Padres. 하나님 아버지 우편에 계십니다. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 거기로부터 살아있는 자들과 죽은 자들을 심판하러 오십니다. Creo en el Espíritu Santo. 나는 성령님을 믿습니다. En la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos. 거룩한 공교회와 성도들의 서로 교통하는 것과 en el perdón de los pecados, 죄들을 사하여 주는 것과 en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. 아멘. 죽은 자들의 부활과 그리고 영생을 믿습니다. Amén. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. 나는 전능하신 하나님 아버지를 믿습니다. Creador del cielo y de la tierra. 하늘과 땅을 창조하신 분입니다. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. 우리의 주님이시고 그의 외아들인 예수 그리스도를 나는 믿습니다. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 성령의 능력과 역사심과 은총으로 말미암아 잉태되셨습니다. Nació de Santa María Virgen. 동정녀 마리아에게 태어났습니다.
padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. 본디오 빌라도에게 고난을 받으셨습니다. Fue crucificado, muerto y sepultado. 십자가에 처형당하셨고 죽으시고 장사되었습니다. Descendió a los infiernos. 지옥으로 내려가셨습니다. Al tercer día resucitó de entre los muertos. 죽은 자들 가운데에서 3일 만에 부활하셨습니다. Subió a los cielos. 하늘에 올라가셨고, y está a la diestra de Dios Padres. 하나님 아버지 우편에 계십니다. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 거기로부터 살아있는 자들과 죽은 자들을 심판하러 오십니다. Creo en el Espíritu Santo. 나는 성령님을 믿습니다. En la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos. 거룩한 공교회와 성도들의 서로 교통하는 것과 en el perdón de los pecados, 죄들을 사하여 주는 것과 en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. 아멘. 죽은 자들의 부활과 그리고 영생을 믿습니다. 아멘. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. El credo de los apóstoles, 사도들의 신앙 고백입니다. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. 나는 전능하신 하나님 아버지를 믿습니다. Creador del cielo y de la tierra. 하늘과 땅을 창조하신 분입니다. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 우리의 주님이시고 그의 외아들인 예수 그리스도를 나는 믿습니다. que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 성령의 능력과 역사심과 은총으로 말미암아 잉태되셨습니다. Nació de Santa María Virgen. 동정녀 마리아에게 태어났습니다. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. 본디오 빌라도에게 고난을 받으셨습니다. Fue crucificado, muerto y sepultado. 십자가에 처형당하셨고 죽으시고 장사되었습니다.
descendió a los infiernos, 지옥으로 내려가셨습니다. Al tercer día resucitó de entre los muertos. 죽은 자들 가운데에서 3일 만에 부활하셨습니다. Subió a los cielos. 하늘에 올라가셨고, y está a la diestra de Dios Padres. 하나님 아버지 우편에 계십니다. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 거기로부터 살아있는 자들과 죽은 자들을 심판하러 오십니다. Creo en el Espíritu Santo. 나는 성령님을 믿습니다. En la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos. 거룩한 공교회와 성도들의 서로 교통하는 것과 en el perdón de los pecados, 죄들을 사하여 주는 것과 en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. 아멘. 죽은 자들의 부활과 그리고 영생을 믿습니다. 아멘. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. 나는 전능하신 하나님 아버지를 믿습니다. Creador del cielo y de la tierra. 하늘과 땅을 창조하신 분입니다. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. 우리의 주님이시고 그의 외아들인 예수 그리스도를 나는 믿습니다. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 성령의 능력과 역사심과 은총으로 말미암아 잉태되셨습니다.
nació de Santa María Virgen. 동정녀 마리아에게 태어났습니다. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. 본디오 빌라도에게 고난을 받으셨습니다. Fue crucificado, muerto y sepultado. 십자가에 처형당하셨고 죽으시고 장사되었습니다. Descendió a los infiernos. 지옥으로 내려가셨습니다. Al tercer día resucitó de entre los muertos. 죽은 자들 가운데에서 3일 만에 부활하셨습니다. Subió a los cielos. 하늘에 올라가셨고, y está a la diestra de Dios Padres. 하나님 아버지 우편에 계십니다. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 거기로부터 살아있는 자들과 죽은 자들을 심판하러 오십니다. Creo en el Espíritu Santo. 나는 성령님을 믿습니다. En la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos. 거룩한 공교회와 성도들의 서로 교통하는 것과 en el perdón de los pecados, 죄들을 사하여 주는 것과 en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. 아멘. 죽은 자들의 부활과 그리고 영생을 믿습니다. 아멘. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. 나는 전능하신 하나님 아버지를 믿습니다. Creador del cielo y de la tierra. 하늘과 땅을
창조하신 분입니다. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. 우리의 주님이시고 그의 외아들인 예수 그리스도를 나는 믿습니다. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 성령의 능력과 역사심과 은총으로 말미암아 잉태되셨습니다. Nació de Santa María Virgen. 동정녀 마리아에게 태어났습니다. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. 본디오 빌라도에게 고난을 받으셨습니다. Fue crucificado, muerto y sepultado. 십자가에 처형당하셨고 죽으시고 장사되었습니다. Descendió a los infiernos. 지옥으로 내려가셨습니다. Al tercer día resucitó de entre los muertos. 죽은 자들 가운데에서 3일 만에 부활하셨습니다. Subió a los cielos. 하늘에 올라가셨고 y está a la diestra de Dios Padres. 하나님 아버지 우편에 계십니다. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 거기로부터 살아있는 자들과 죽은 자들을 심판하러 오십니다. Creo en el Espíritu Santo. 나는 성령님을 믿습니다. En la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos. 거룩한 공교회와 성도들의 서로 교통하는 것과 en el perdón de los pecados. 죄들을 사하여 주는 것과 en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. 아멘. 죽은 자들의 부활과 그리고 영생을 믿습니다. 아멘. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén.